Onda Cero. Carlos Alsina. Las 9:11 de la mañana del miércoles 22 de mayo, las 8:11 en las Islas Canarias. El nombre propio ya a esta hora de la mañana es el de Eduard Punset, que ha fallecido esta madrugada, ha confirmado ya su familia en estos últimos minutos. Eduard Punset, que cuando Casimiro García Abadillo era joven se dedicaba a la política, el señor Punset en los años aquellos de la transición, sí, pero que luego realmente se hizo popular en nuestro país como divulgador científico, sobre todo con sus programas de televisión, con Redes, que seguramente es el programa al que más tiempo lo hizo muy popular ese programa. ha dedicado. Pero además de eso era economista, creo que de formación, además de eso ha escrito un montón de libros, bueno, es conocido por todo el mundo. Eduard Punset ha fallecido esta madrugada en su residencia. No os he preguntado todavía por lo de Junqueras y Pedro Sánchez, pero antes de preguntaros a vosotros, le voy a preguntar a Cayetana Álvarez de Toledo, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, Cayetana. Buenos días. Y que es diputada del Grupo Popular. Y por tanto, a partir de la semana que viene, pues ya tendrá su sitio asignado en el Congreso, a diferencia de ayer, que cada uno se sentaba donde buenamente podía. Bueno, ¿por dónde empezó? Antes le preguntaba al presidente del Senado con qué sabor de boca se desempeñó en su primera jornada de la legislatura. Y le pregunto lo mismo a Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Sabor de boca al terminar la jornada esta tan convulsa del día de ayer? ¿Cuál fue? Profundamente desagradable, debo decir. Y lo dije ayer desde la propia sesión. Para mí fue una sesión denigrante, una sesión humillante para los ciudadanos españoles y también para los políticos, muchos de nosotros que estábamos ahí, ¿no? Fue una sesión donde se insultó abiertamente a nuestro ordenamiento constitucional, nuestro ordenamiento jurídico, nuestras normas de convivencia, es decir, nuestra democracia, donde se hizo de manera impune, porque la presidenta de la Cámara permitió que eso sucediera, y donde el presidente del gobierno, efectivamente, como mencionabas hace un momento, también se dio la mano y tuvo un intercambio que a mí me parece también humillante, con una persona que no es un preso político, sino que es un político que ha organizado un golpe a la democracia, un golpe al Estado, a nuestro Estado constitucional. Y todo eso lo tuvimos que vivir, desde ahí testigos de excepción de ese espectáculo siniestro, y con inmensa preocupación por el futuro de mis instituciones, de la ley y de la convivencia. ¿Qué tendría que haber hecho la presidenta del Congreso, la señora Batet, cuando, por ejemplo, el señor Junqueras lee eso que se había apuntado en una chuleta, papel, que dice desde no recuerdo literal, desde el compromiso republicano, y como preso político, sí prometo? ¿Qué debería haber hecho en ese momento, en su opinión, la presidenta del Congreso? Ella, cuando inicia su intervención, de hecho, toma la palabra en el primer lugar, y luego la mesa ya empieza a jurar o prometer sus cargos, y ya el lío empieza con la mesa, ¿no? El señor Pisarello ya empieza la juerga con él. Entonces ya era ese primer momento para decir que aquí se tienen que acatar las normas adecuadamente. Ella citó sentencias del Tribunal Constitucional, pero es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, efectivamente del 91, que dice que las correcciones al sí juro o al sí prometo tiene, sin embargo, como límite el que su formulación desnaturalice o vacíe de contenido el acatamiento mismo mediante fórmulas que signifiquen un fraude a la ley o priven de sentido el propio acatamiento. Claro, cuando uno jura por el mandato popular del 1 de octubre, cuando uno dice yo como preso político, es decir, lo que estamos diciendo es que esto no hay ni constitución, ni garantías, ni derechos en España, y que España no es una democracia, se está cargando el propio juramento. El propio acatamiento es nulo, inválido, no existe, ¿no? Y yo creo que hay que, en fin, en esos momentos defender la democracia. Nosotros no tenemos una democracia militante, es cierto, no somos constitucionalmente, jurídicamente una democracia militante, pero otra cosa es que tengamos, digamos, tendencias suicidas en nuestra democracia, o nos comportemos, o algunas personas, quiero dejar muy claro, algunas autoridades, se comportemos como si nuestra democracia fuera estúpida. Y yo me pregunto por qué se hace eso, ¿no? Y lamentablemente llego a la conclusión, en el caso de la señora Batet, que tiene un largo historial, y yo he tenido que debatir con ella en campaña sobre este asunto, de una profunda condescendencia, cuando no complicidad, con el separatismo. Es decir, una persona que fue multada 3 veces por su grupo parlamentario en las épocas buenas y gloriosas de Javier Fernández, el sí constitucionalista al frente del PSOE, por defender el derecho a avalar iniciativas que apoyaban el derecho de autodeterminación. Una persona que dijo recientemente que la Constitución no debe imponerse, no me parece la persona más adecuada
para proteger y defender la Constitución como tercera autoridad del Estado. Cuando se producen los juramentos de ayer y la presidenta Batet los da por buenos, quien toma la palabra desde las filas de la oposición es Albert Rivera, para reclamarle a la presidenta que impida que eso siga adelante. Pablo Casado no tuvo esa iniciativa o no dio ese paso. ¿Debería haberlo dado, en su opinión? A ver, yo creo que Rivera hizo bien en tomar la palabra. Y por otra parte, también Casado, sí, hizo bien en su reflexión. Él dijo, yo no quiero compartir, digamos, no quiero colaborar en esta especie de espectáculo dantesco del circo en que todo el mundo vamos a empezar a pedir la palabra, a los gritos, etcétera, ¿no? Con lo cual también comprendo su actitud. Y respecto a esta batalla que hay sobre los liderazgos en la oposición, que es una batalla evidente, el señor Rivera lo que busca es la sustitución del Partido Popular, eso es manifiestamente claro. Solo decir que los tiempos son lentos, largos y en la política pasan muchas cosas y una legislatura de 3-4 años pues permite, insisto, que en esa batalla se puedan ir librando distintas etapas. Algún día uno gana una sesión, otro lo gana otro día y ya veremos. O sea que la de ayer la ganó Rivera, ¿no? Bueno, él se adelantó pidiendo la palabra, eso es cierto. Entonces uno puede quedar pensando, pues, ¿por qué yo no lo hice? Yo supongo que esa reflexión, hasta yo misma, ¿no? Cuando escuché a Pisarello y escuché a otros, dije, qué ganas de coger yo el micrófono y tomar la palabra, ¿no? Y creo que eso le pasó a mucha gente. Pero no me parece preocupante. De hecho, el Partido Popular ayer presentó 3 iniciativas por la tarde que sí creo que son importantes y las explicó Pablo Casado en rueda de prensa posterior y son, primero, pedir la suspensión inmediata, pero inmediata de los presos que ayer utilizaron la Cámara para, en fin, no solamente tomar café y vino y hacerse selfies y vídeos, etcétera, sino, insisto, para atacar la soberanía nacional y la propia Constitución. Pedir su suspensión, insisto, inmediata. 2, la reforma al reglamento para que quede meridianamente claro, a pesar de esta sentencia que he citado, de que solamente tiene que haber una manera de jurar y prometer, que incluso el señor Rivera dijo, yo prometo por la Constitución. No hace falta decir la Constitución, ni tampoco por España juro. Basta con decir yo juro y yo prometo porque está implícito ya en lo que nosotros decimos y, en fin, hay que comportarse como adultos y respetar la literalidad de las cosas, que tiene valor, ¿no? Ayer le pregunté a Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, antes de que empezara la sesión, por las elecciones del próximo domingo. Una pregunta muy previsible, por otra parte, que es, en el caso de que usted se pegue un tortazo, por decirlo en términos muy coloquiales, el domingo que viene, si dará el paso de poner su cargo a disposición de la dirección del partido. No de presentar la dimisión, pero sí de al menos dejar en manos de la dirección del Partido Popular lo que deba hacerse después de un mal resultado. Él me dijo, yo fui elegido para 4 años y por tanto, suceda lo que suceda, yo voy a seguir siendo el presidente del Partido Popular. ¿Cuál es su posición respecto de qué debe hacer un dirigente político, el máximo responsable de un partido político, si por segunda vez en unas elecciones, digamos que encaja un retroceso muy notable de su respaldo popular? ¿Qué debe hacer? No, en fin, cada circunstancia debe analizarse individualmente. No podemos establecer una norma de conducta para si usted pierde 2 veces para casa, ¿no? Porque entonces Rajoy se tendría que haber ido y tanta otra gente también en el pasado. Yo creo que Pablo Casado tiene la autoridad, la legitimidad para seguir adelante con un proyecto político muy importante en España en estos momentos, que es la defensa de una alternativa constitucional, racional, fuerte y poderosa a una ola que viene y que la vimos ayer. Después del 28 de abril se creó la sensación de que venía la era de la distensión socialista, ¿no? Ha ganado el PSOE, ha ganado el diálogo, la paz, ¿no? Había una especie de triunfo, la Pax socialista se va a imponer a partir del 28 de abril, incluso se va a rematar con las autonómicas y municipales. Es que era falso. Lo que vimos ayer en el Congreso de los Diputados es la viva imagen y el retrato del sanchismo y lo que puede venir. Es decir, un verdadero caos en el que quienes controlan la situación son grupos políticos que lo que buscan es la destrucción de lo mejor que hemos hecho los españoles en 500 años de difícil historia en común, que es nuestro sistema constitucional. Y frente a eso hace falta liderazgo, tranquilidad, perseverancia, fortaleza. Y Pablo Casado tiene ese mandato y eso es lo que tiene que cumplir. Tú puedes tener un mal día, puedes tener unas malas elecciones, pero esa batalla racional y esa batalla por la Constitución y sus valores no solo merece la pena, sino que es una obligación darla. Lo que da la cuestión es, con 66 diputados, no puedes dar una batalla solo que precaria, ¿no? Visto además cómo son las relaciones del propio Casado con Rivera, que se han exagerado en su beligerancia muchísimo, y cómo son las relaciones con Vox. ¿Por qué no se puede dar? Claro que se puede dar con un grupo de 66.
y un grupo que tenga las ideas muy claras sobre lo que tiene que hacer, y en algunas cosas con Ciudadanos yendo de la mano. Yo he defendido siempre, y lo sigo defendiendo, una reagrupación de todo ese espacio. Ya llegará el momento para hacerlo. Probablemente se tendría que haber hecho hace tiempo, en algún futuro se hará. Estamos viviendo momentos de fragmentación que se han demostrado deleterios para la razón y para la defensa de nuestro ordenamiento constitucional y democrático en estas elecciones, y el momento llegará de unir fuerzas, no sé en qué fórmula exactamente, no sé en qué momento tampoco, pero de trabajar juntos. Claro que podemos trabajar juntos con gente de Ciudadanos. ¿Va a haber competencia? Sí, claro que va a haber competencia, porque aquí hay rivales y hay liderazgos. Pero bueno, esa competencia tiene que librarse de una determinada manera, en mi opinión. Hay que intentar ser, y además eso es muy útil desde el punto de vista de un liberal, que haya esa competencia. Cada uno tiene que hacerlo lo mejor posible y mejor que el otro. Con lo cual, si estamos compitiendo en a ver quién defiende mejor la democracia, eso será bueno, y lo que yo espero y lo que voy a intentar hacer es que eso se haga desde el Partido Popular. ¿La distorsión de Vox? Y Vox... Digo por el bombero cuya banguera no había que pisar porque somos la misma cosa, por citar lo que dijo Casado en su entrevista. Los bomberos y los piromans, yo siempre las metáforas náuticas y de bomberos las procuro evitarlas en general, pero en fin. La relación con Vox siempre ha sido complicada desde el Partido Popular, porque es verdad que en parte sale de Vox, lógicamente sale del Partido Popular, mucha de su gente, y a su vez es un movimiento distinto. Es decir, yo siempre he dicho, Vox es un partido nacionalista, y a mí no me gusta el nacionalismo. Y de ayer se vio, ¿no? Por España juro, pero no hace falta meter el por España. O sea, usted jura o promete, y es de sentido común, ¿no? Entonces, en fin, en todo caso, y al margen de estas diferencias que podrían agudizarse en el tiempo. La política va hacia muchos lados, pero ojalá se trabaje para una reagrupación, insisto, de ese gran espacio. Y yo creo que en esa operación de reagrupación es fundamental, y creo que el papel principal tiene que tenerlo el Partido Popular. No solo por cuestiones, digamos, casi melancólicas así de la historia del partido, de su penetración territorial, sino que realmente creo que tiene un papel fundamental que jugar como gran partido de centro-derecha o conservador liberal, es decir, capaz de abarcar un espacio muy ancho, no solamente entre liberales, yo me considero más de los liberales, sino también entre los conservadores españoles, para hacer, insisto, un espacio muy, muy amplio y capaz de plantar una alternativa a la izquierda y al nacionalismo. Sí, ¿usted ya sabe cuál va a ser su cometido en el Grupo Parlamentario Popular? No tengo ni idea, ¿no? ¿En serio? ¿De verdad me dice? Se lo juro, sí. Bien, se lo prometo, de hecho, yo prometo. Se lo prometo que no tengo ni idea. Sí, ¿no? prometo. Después de las... No, prometo, en este caso no sé. Después de las elecciones generales hubo líderes del Partido Popular, Núñez Feijóo, por ejemplo, entre otros, que criticaron que se hubiera hecho una política, una campaña muy hacia la derecha, que el Partido Popular había perdido el terreno del centro. Y de hecho, lo que hemos visto después de esas elecciones es que Casado ha incidido mucho más en esos mensajes de centro y en criticar abiertamente a Vox. ¿Tú consideras que el Partido Popular cometió un error al hacer una campaña excesivamente centrada en temas como Cataluña y en no atacar a Vox y en dar un perfil que muchos votantes del PP consideraban que era un perfil demasiado derechista del Partido Popular? Es que yo creo que esa no es la lectura correcta de lo que ha pasado en las elecciones, pero vamos a ir por partes. Bueno, claro, decirme a mí que convenía hacer una campaña no centrada en Cataluña sería gracioso, no solamente por mi trayectoria, sino porque yo me presentaba por Barcelona, con lo cual no tenía más remedio, sino una profunda voluntad de hacer esa campaña. Yo hice realmente la campaña que quise, y una campaña con absoluta libertad, y estoy orgullosa no solamente de las personas del PP que me acompañaron, sino de gente, y esto lo voy a vincular con una cosa que comentabas, de la plataforma Libres Iguales, o sea, Fernando Savater, Rosa Díez, Andrés Trapello, Félix Ovejero, José María Fidalgo, o sea, gente, Andrés, en fin, gente que realmente, Álvaro Badella, que no es estrictamente de derechas o extrema derecha, como se pretende quienes dicen que hacen un análisis de que hicimos una campaña escorada, ¿no? Más bien lo contrario, es gente que viene de espacios políticos muy distintos al que puedo estar yo o estamos otros. Es decir, nos reúne, y esto es la reflexión que quiero hacer, ese es el verdadero centro.
El centro es un espacio que une gente de sensibilidades distintas, pero que da en la profundidad y en la diana de determinados problemas políticos que tenemos en España. En la defensa de la razón, en la defensa de la verdad frente a las mentiras y los mitos nacionalistas, en defensa de la libertad del individuo frente al tribalismo y lo reaccionario, en la defensa de la igualdad de los ciudadanos ante la ley frente a los que buscan convertir a vecinos en extranjeros, que es lo que pasa en Cataluña. ¿Eso es no moderado? Eso es lo más centrista que hay, ¿no? Y lo digo porque en España tenemos, creo que un grave problema hace mucho tiempo, probablemente 40 años, que es que el centro siempre se mide en función de la distancia de una persona con una ideología profundamente reaccionaria, que es el nacionalismo. Tenemos un grave problema. Y entonces parece que, no sé, que el señor Sánchez es más centrista que el señor Casado, pero es que eso es falso. Cuanto más te acerques a una ideología nacionalista, la señora Batet, el señor Iceta, cuanto más blanqueas al nacionalismo, menos implicado con los valores de la ilustración de la modernidad y del centro político estás, ¿no? Entonces, a partir de esa lectura incorrecta, se dice, pues entonces el PP debería moverse, nadie sabe a dónde, ¿no? El PP tiene que estar en la defensa ¿Por qué sufrió ese de la castigo Constitución tan terrible entonces bueno, el esa es la Partido lectura. Popular? Mira, aquí puedo hablar de mí y de general. Yo seguramente que cometí errores y eso, en fin, uno tiene que asumir la responsabilidad de sus errores, lo primero. Y segundo, creo que también podemos hacer una reflexión más profunda sobre cosas que están pasando también en la sociedad española o en la sociedad en general. Y ahora voy a decir algo que políticamente incorrecto, ¿no? Los ciudadanos no siempre aciertan y los ciudadanos no siempre tienen razón, los electores. Y a los ciudadanos a veces les buscan y les apetecen soluciones fáciles o soluciones que vinculadas a palabras o conceptos bonitos, como por ejemplo diálogo o paz. Las palabras diálogo o paz son enormemente atractivas. Y entonces a uno le dicen, yo le ofrezco a usted o a esta sociedad diálogo, 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 y mucha gente dice, pues mire, sí, vamos a dialogar y yo le voto a usted para que dialogue. Y creo que mucha gente en Cataluña votó PSC simplemente como una especie también de evasión de responsabilidad personal. Hay una cierta somnolencia social y el discurso de decir, asumamos la responsabilidad, reconozcamos que hay un conflicto muy fuerte, es decir, que aquí hay una agresión profunda del separatismo a nuestro sistema y eso requiere también una profunda coraje y convicción por parte de la sociedad, eso a veces cuesta que cale. No es un mensaje fácil decir a los ciudadanos, ustedes también tienen una responsabilidad y ustedes tienen que afrontar con nosotros la defensa de nuestro sistema constitucional, pero yo no veo otro camino. Y creo que ha habido mucho voto socialista diciendo, pues, dialoguen ustedes que pueden, por favor, ¿no? ¿Y qué es el diálogo? Yo se lo decía a la señora Batet en debates. Diga, especifíqueme de verdad, concréteme, diálogo. ¿Qué significa para usted el diálogo? Y no era incapaz. O sea, perdona, era incapaz, no era capaz de decir en qué consistía ese diálogo, porque es una palabra hueca y vacía. Es simplemente un eslogan electoral. Víctor Lapuente. Sí, bueno, yo quería, en primer lugar, desde el respeto, creo que hay mucha gente que quizás en Cataluña contestaría que votó al PSC siendo muy constitucionalistas y teniendo miedo a los independentistas y porque creen, y esa es su hipótesis, una hipótesis que creo que hasta cierto punto está avalada por los hechos, que cuanto más dura es la respuesta en Madrid, cuando se promete un 155 incondicional, entonces es cuando más crecen los independentistas. Precisamente para frenar los independentistas, quizás mucha gente ha votado al PSC, pero me gustaría también hacer otra reflexión, es que como buena liberal defiende la competencia entre las fuerzas de derechas, pero el resultado de la fiera competencia en las pasadas elecciones es que en estos momentos, en el hemiciclo en su conjunto, quien da miedo son las derechas. Dan tanto miedo que, fijaos en la paradoja, nadie cuestiona que dos partidos que están en las antípodas en cuestiones económicas y en valores sociales como Podemos y el PNV vayan a votar juntos en todo. Entonces, ¿qué ha hecho la derecha española? No habría que replantearse un poco la estrategia y de nuevo, coincido en la parte de fondo, creo que hay un problema de tribalismo, creo que hay un problema de democracias heridas, no solo en España, sino también en otros países europeos como en el Reino Unido. Creo que en España tenemos a los separatistas, mientras otros países tienen el Brexit, el Frente Nacional, etcétera, pero yo también creo que posiblemente la derecha necesita una mayor introspección. Bueno, Víctor, perdóname, Víctor, los cascos. Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo
de que la política de 155 lo que hace es, o sea, la política de firmeza democrática y de defensa de la ley sea la responsable de que aquí haya muchos independentistas, separatistas o haya pasado lo que pasó ayer, ¿no? Más bien lo contrario, yo creo que las políticas de apaciguamiento son las que han ido alimentando el nacionalismo. Y mire, para ser de una equidistancia tan exquisita, te voy a poner 2 ejemplos. O sea, el señor Zapatero cuando promueve y alimenta y moviliza la famosa frase suya, Maragall, aprobaré el estatuto que tú apruebes allí en el Parlamento de Cataluña, lo avalaremos ahí. Eso fue un momento de absoluto, digamos, de efervescencia nacionalista, ¿no? Y eso es un momento absolutamente capital y decisivo en la conversión de un nacionalismo que ya lo tenía en su ADN, digamos, el movimiento hacia la ruptura. Se origina con Pujol, pero que da un salto cualitativo con eso, y luego con Mariano Rajoy y el 9N. O sea, la sensación de que el Estado es débil y que el Estado no actúa y que el Estado no va a frenar es lo que hace que esta gente crea que sus delirios y sus sueños son posibles. A mí me contaban algunos de los abogados de los presos que la noche en que se los llevan en el furgón policial lloraban de estupor. No se podían creer que se estuvieran yendo al Soto del Real porque nunca creyeron que el Estado fuera a actuar. Eso es que, por una parte, su fanatismo y su delirio les llevaba a la absoluta ceguera, y también porque el Estado no se preparó, no actuó como debía. Es decir, no hubo suficiente firmeza, claridad y convicción por parte del Estado. Es decir, lo contrario de lo que decías, ¿no? Y en cuanto al miedo, hombre, realmente que ayer sentados, tanto las personas que estábamos abajo como los espectadores en sus casas que lo vieran o en la tribuna de prensa invitados, decir que lo que dio miedo ayer es la derecha, me parece un poco una inversión de lo sucedido, ¿no? Lo que realmente da miedo ayer es ver a personas que son procesadas por asalto a la democracia. Imagínate un tejero entrar en el Congreso, dedicarse a tomar cafelitos, a darse fotos, a hacer selfies, darle la mano al presidente del gobierno, que el presidente del gobierno le diga no te preocupes, sí, ya hablaremos. O sea, eso sí da miedo. Eso da miedo por nuestra fortaleza democrática y constitucional y por ver lo que va a pasar. La última, Anabel. Sí, en esta legislatura no sé si será posible, porque también fue una pretensión de la pasada y fue del todo imposible. Algunos grupos, desde luego, yo creo que el Partido Socialista va a plantear la reforma de la Constitución. ¿En qué sentido? Que es la pregunta, claro. ¿Reformar la Constitución para qué? Bueno, pues por lo que sabemos, si son capaces los grupos de sentarse en torno a una mesa y por lo menos establecer el perímetro. ¿De qué estamos hablando? Por lo menos intentarlo. ¿Crees que se compartiría el Grupo Popular y tú misma ese objetivo de ponerse en el sentido que sea, pero a estudiar ese perímetro? Hay que cambiar la Constitución en algo, hay que estudiarla, hay que repasar sus artículos desde el primero hasta el último. Siempre se ha planteado que la Constitución era el problema y la reforma su solución, y no es verdad. La Constitución no ha sido el problema de estos últimos 40 años. Ha sido extraordinaria. La Constitución es la paz civil española, es lo que consigue la integración de los distintos. Y es, mirando la Cámara de ayer, ¿qué reforma constitucional podría salir mejor que la que hicimos hace 40 años? Y yo lo que digo, cada vez que dicen reforma constitucional, suele ser un eufemismo para vamos a ver cómo encajamos mejor y qué cedemos al nacionalismo y al separatismo. Y yo francamente estoy un poco harta de esas operaciones inútiles. Yo no lo acabo de ver. ¿Recomendarías a Pablo Casado que no yo le recomendaría a Pablo Casado una enérgica defensa de ese monumento a la civilización y a la convivencia que es la Constitución del año 78 frente a sus múltiples y, debo decir, bastante feroces enemigos que ayer hicieron un acto de presencia en su propia sede, ¿no? Y que la humillaron y denigraron, por tanto, a todos nosotros, a nuestra libertad y a nuestra igualdad desde la sede de la soberanía nacional. Cayetana Álvarez de Toledo, gracias por la visita y por este tiempo. Habrán notado los oyentes que todos tuteáis a Cayetana. Sí, a mí me cuesta trabajo. Es difícil lo de usted, a mí también. Hemos trabajado con ella. Ya habéis coincidido con ella profesionalmente. Sí. Cayetana, iba a decir antes, era periodista, no sé si lo ¿Se volverá deja de a ser. serlo? ¿Se deja de...? No, nunca. No estoy yo muy seguro de eso. Habrá gente que sí pueda, pero Por ejemplo, la mayoría no. si te metes en un gabinete de comunicación, yo creo que ya te dedicas a otra cosa, que no es el periodismo. Ahora Cayetana pues se dedica a la vida parlamentaria, que es otra cosa, ¿no? Otra cosa es que vuelvas algún día. Sí. Ahí te No lo descarto, te aseguro.
Hasta una próxima ocasión y que vaya bien la legislatura. Muchas gracias. En 24 minutos nos ponemos ya en las 10 de la mañana. Son las 9 menos 24 en Canarias. Un minuto, ahora continuamos.